Bienvenidos a su programa Estrategias Virtuales y Policiales por Radio Digital Azul Estéreo. Pueden ubicarnos a través de nuestras etiquetas numeral Azul Estéreo y numeral Estrategias Virtuales y Policiales. El día de hoy estaremos hablando Ángel Hernández, ¿verdad?, sobre el problema del suicidio, aprovechando que el día de hoy es el Día Mundial del Suicidio, de la prevención del suicidio. Entonces, aprovechamos desde aquí, desde Azul Estéreo, ¿verdad?, bueno, hacer una campaña para acometer, pues, contra este tipo de situación o flagelo que afecta a personas, pues, dentro de nuestra, vamos a decir, a ciudadanos, dentro de lo que es de su estilo de vida, dentro de la sociedad, cómo se desarrollan estas personas, por qué enfrentan este tipo de situación. Entonces, bueno, tenemos una persona capacitada con amplios conocimientos en el área de la criminalística y de la criminología, como es el perito y el especialista Ángel Hernández. Bienvenido, Ángel. ¿Qué me puede decir al respecto sobre qué es para ti el suicidio? Vamos a empezar por allí. Ante todo, buenas tardes y deseándoles a ustedes un cordial saludo. Y bueno, que este programa les sirva para interés de ustedes y para conocimiento. En esta área, ya que me están diciendo qué significa el suicidio, ¿verdad? Suicidio para una persona, ¿no? Es aquella persona que se quita la vida por sus propios medios. Por sus propios medios. Voy a hacer esto para que se entienda un poquito mejor. La persona que se suicida, ¿verdad?, tiene muchos factores, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen. Por lo menos tenemos uno de ellos, aquella enfermedad que llaman la esquizofrenia, ¿verdad? Puede ser otros factores, el medio social donde vive, otro tipo de factor como se han venido viendo en algunas ocasiones, una frustración, una enfermedad ya que la persona se considera que no va a durar, que sus días están contados a raíz de esa enfermedad. Son patrones que deben ser generalmente estudiados por un especialista, bien sea en la especialización de psiquiatría como la persona que trabaja, por lo menos los psicólogos, entre otras cosas que hay que buscar. Bueno, Ángel, también vamos a hablar ahora un poco, ya hablando de la prevención como tal, ¿verdad? Porque hemos conocido, pues, que a nivel mundial el suicidio ocupa una alta tasa, vamos a decirlo así, o entre las estadísticas, una alta tasa entre las situaciones violentas o de hechos violentos, ¿verdad?, dentro de nuestra sociedad o de nuestra sociedad mundial, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el suicidio enmarca prácticamente el segundo lugar entre muertes violentas, porque hay otros sucesos que ocupan también un amplio, vamos a decir que margen de situaciones en donde las personas pierden la vida, como son los accidentes viales. Entonces, bueno, el suicidio es igual que el homicidio. ¿Qué me puedes decir tú al respecto? En verdad no, son dos cosas diferentes. Es como decir el médico forense y el patólogo forense. ¿Entiendes? Lo que sí te podría decir que hay muchas maneras de suicidio. Lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben que la persona puede... Pero ¿cuál es la diferencia rápidamente? ¿Por qué no es un suicidio? ¿O cómo es un suicidio y qué es un homicidio? Un homicidio es aquella persona que
¿verdad? Diferente a la del suicidio, le quita la vida a otra. Ejemplo, una persona que de repente, vamos a poner dos vigilantes, ¿no? Dos vigilantes que tengan un puesto de guardia en una garita. Y por negligencia, puede ser una negligencia, una mala praxis, una impericia, una mala manipulación del arma de fuego, de repente jugando apuntó a este compañero de servicio y por error accionó, ¿verdad? Disparó y le causó la muerte a esta persona. ¿Ves? Ya ahí se está hablando de homicidio, porque tenemos el homicidio. Aquí es el homicidio del compañero que mata a su compañero. En este caso, cuando hablamos de suicidio, se dice que es la persona que voluntariamente se quita la propia vida. Exacto, entonces bueno, allí está la diferencia y bueno, muy importante esa definición porque a veces las personas, pues el que no tienden a confundir la terminología. Entonces bueno, para los compañeros, vamos a decir que montan servicio de vigilancia, incluso los funcionarios policiales que montamos también ese servicio, porque se llama, según las nuevas normas, vigilancia y patrullaje. Entonces también debemos de ser prudentes, de no estar haciendo mal uso o mala praxis, como dijo Ángel, o mala práctica en la manipulación del armamento. Como dicen las normas de seguridad, si usted no va a usar el arma, déjela allí en donde le corresponde estar. No la saque y no apunte a nadie, porque incluso existe lo que es el intento de homicidio por apuntar a alguna persona. Bueno, Ángel, dime, me gustaría saber también, pues que ya también lo dijimos a modo informativo, ¿verdad? De que el homicidio entonces es preocupante, que el suicidio, perdón, ocupa una alta tasa entre la estadística, pues como causas de muerte, ¿verdad? Y como un hecho violento. ¿Cómo podemos nosotros ahora, hoy, o qué consejo les podemos darle a las personas? Por lo menos el día de hoy, desde nuestro programa, estrategias policiales y virtuales, ¿verdad? Como programa también orientador y de consejos para las personas que pudiesen saber o conocer que algún familiar, algún conocido, un amigo, ¿verdad? Dentro de su comunidad, esta persona quisiera atentar contra su vida, o sea, pudiese cometer un suicidio. Pero antes de dar esa orientación, quisiera que tú nos digas cuáles serían las causas más fuertes o qué puede causar a que una persona pueda caer en esa situación del suicidio. Bueno, tenemos dos tipos de suicidio, ¿no? Tenemos el voluntario y tenemos el segundo, que es el inducido, el que induce. Puede haber una persona también que puede inducir a una persona al suicidio. De hecho, se han visto casos cuando son inducidos, y en este caso, por lo menos, cuando son inducidos, como le estoy diciendo, es cuando hay una persona que puede inducir a otra a llevar al suicidio. ¿Cómo? Aprovechándose de que esta persona, bajo de repente los efectos del alcohol, los efectos de la droga, los lleva a cometer ese tipo de delitos. Ok, pero ¿cuáles serían las causas normales de un suicidio? Pues porque una persona se suicida. Ok, porque una persona se suicida. Esos factores. Hay muchos factores que se pueden observar. De repente ha pasado que de repente la hija muy querida por sus padres, aquella hija muy mimada, de repente tuvo una discusión con el padre o la madre. Toman ese tipo de determinación, como también a veces que hay padres que son muy rectos con sus hijas o sus hijos y de repente no lo dejan salir con el noviecito, porque ha pasado, esto lo que estoy diciendo no es mentira, y de repente cuando menos acuerdo, o pueden ahorcarse o pueden tomarse lo que está muy de moda, algún medicamento o llegan hasta ahorcarse. ¿Ven? Esos son uno de los factores que más se escucha, o por lo menos en este caso cuando tenemos un familiar que trabaja en el área de seguridad, bien sea X funcionario, y no tiene una prevención al dejar su arma dentro de su hogar. Ha pasado estos casos que el mismo hijo conoce dónde el padre guarda el arma y no la descarga. El hijo ya tiene conocimiento cómo secciona un arma de fuego y
y en un momento de descuido por parte del padre, el niño puede llegar a cometer tanto un suicidio como un homicidio. Ok, bueno, entonces ya para ir concluyendo, Ángel, tenemos también que son vamos a decir que diversos factores que pueden ser como los accionantes de que una persona cometa el suicidio. Están los factores endógenos, ¿verdad?, que tienen que ver con problemas más que todo dentro de, incluso vamos a decir, de orden de salud, o de ese tipo de suicidios que se cometen o suceden dentro del seno del hogar, por situaciones como tú dices, por factores ya de índole sentimental, cuando el joven pues incluso puede ser porque siente un rechazo, porque por cuestiones de que se dejó del novio, no le permiten tener una vinculación con otra persona, ¿verdad? Entonces esta persona cae en un estado mental, porque el suicidio tiene esa connotación. Normalmente las personas tienen problemas de situaciones emocionales, o el estado mental se ve afectado. Entonces resulta que es allí, ¿verdad?, de donde esa persona empiezan a presentar este tipo de situación de confusión, incluso porque también se dan situaciones que la persona, los padres de los niños, en este caso de los niños, de los jóvenes, e incluso también de un adulto, ¿cómo usted puede darse cuenta? Vamos allá entrando en la parte de la orientación, de cómo ayudamos a prevenir, cómo podemos prevenir el suicidio, ¿verdad? Entonces lo vamos a andar ahorita, pero otras causas que para que no se nos pase pues por alto, que tienen que ver con el suicidio, son porque hay personas que hablo de lo que es la parte dentro de la misma salud mental, afectan el consumo de algunos medicamentos. Recordemos que algunos medicamentos son de alta, vamos a decir que dosis, ¿verdad? Son fuertes. Hay medicamentos que pueden formar a ser parte y son como una droga, pero es para medicar a la persona porque necesita ese tipo, y esto es bajo prescripción médica. ¿Entiende? Entonces, todo este tipo de cuestiones, la persona tiene que, el padre o esa persona que le da por cuestiones, como llaman por ahí, de lagunas mentales, estas personas que sufren de esquizofrenia, usted debe llamar al médico: mira, estoy presentando este problema con mi familiar que tiene esto, se está comportando de esta otra manera, y así, ¿entiende? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es casi igual cuando usted tiene un niño, de repente, con ciertos problemas, que es igual como cuando un niño tiene el síndrome que él es muy inquieto, pues, ¿entiendes? Es hiperactivo, pero también por eso es que lo medica. Poco a poco él va a ir controlando eso, y bueno, ya con su desarrollo le van retirando las dosis, todo esto, y ya cuando tiene un desarrollo personal. Pero muchas veces los padres no nos preocupamos por esto. Es importante que, como bien dije, un padre representante, ya sea de un joven, un niño, un joven o una persona adulta, usted tiene que ver cómo es su comportamiento, cuáles acciones hacen, si es agresivo, si a veces se comporta un poco disocial, se empieza a alejar. Ahorita, sobre todo en el tiempo que estamos, en el tiempo de pandemia, hay personas que esto también lo está afectando. Debemos de a veces o llamar a un amigo, un orientador, o un psicólogo. Esto entra ya en la parte de la prevención. Recordemos que a los jóvenes también nos afecta el consumo de alcohol, si mezcla el alcohol con otros medicamentos o con drogas, más otros problemas que él tenga, que ahora vamos a decir cuáles pudiesen ser. Póngase, incluso que una persona que ahora está encerrada y era dependiente de la droga y ahora no la tiene, entonces, o de otras cosas como tú dices, de otros factores, incluso un factor exógeno, ¿verdad? O un factor externo que de repente también lo afecta. Había una persona que a lo mejor metieron a esa persona incluso presa. Esa persona le hacía a ese joven, le permitía conseguir la droga, ahora no. Entonces cae en una depresión, o cae que si la novia lo deja. Entonces por eso le digo que no es un factor, no endógeno,
o de un problema, sino de un factor exógeno, porque el factor lo provoca una situación externa de que el novio o la novia pues dejó a esa persona, entonces allí existe una ruptura sentimental. Pero entonces esta persona, como es débil de mente, entonces presenta este tipo de situación, ¿verdad? Entonces necesita de orientación psicológica, también puede ser, y el experto o el médico especialista determina que tiene que darle algún medicamento, bueno, tiene que ser igual de una manera supervisada. También me imagino que pueden existir algunas medidas que nos permitan, porque también incluso hay personas que siendo víctimas, muy pendientes con esto, víctimas de algunos delitos, como son o compareció al bullying, delitos ya mayores, esta es una falta, vamos a decirlo así, pero que hay niños o jóvenes que se sienten mal y luego se deprimen, ¿verdad? Les causa incluso como una especie de ansiedad, una depresión fuerte, aparte de esas otras personas que le dije que tenían esas enfermedades. Pero este tipo de actitudes, o de pónganse a ver, de una persona que incluso fue víctima de ciertos delitos, o como son puede ser la violencia por lesiones, violencia en el caso de una dama, o hasta de un joven, o un niño, cuando se quieren suscitar, o hechos de violación, sí, pues, imagínense producto de una violación, pero luego esta persona se ve afectada, su estado emocional, por la connotación de este hecho, ¿verdad? Entonces esto retrae a la persona, ahí es donde la persona busca aislarse, o la persona le da pena hacer sus actividades como normalmente la hacía. Entonces esto requiere de verdad de bastante orientación, de una persona preparada, un psicólogo, el apoyo familiar, el afecto, exacto, porque eso es lo que hace que la persona, exacto, eso es muy importante, ayudarlo y darle afecto, cariño, amor, y de esta manera esta persona no que revictimizar, que vuelven a caer a ser víctimas de incluso de otras personas, incluso de funcionarios, ya sea policiales o funcionarios de algún órgano o de investigación de un órgano como es ya sea de una dependencia de fiscalía o de del juzgado, ¿verdad? Porque usted no tenga los conocimientos, se sugiere no estarle preguntando muchas cosas a esta persona, porque entonces tú revictimizas a esa persona, o como cuando tú vuelves a caer como una especie de un bullying o haciéndole, o porque tú conozcas incluso al agresor o al victimario, entonces tú crees que diciéndole cosas a esa persona tú vas a lograr que desista puede ser de su acusación, o de una cuestión de que como para buscar ayudar al otro, eso está mal hecho, o incluso de que esta persona busque como cambiar su pensamiento, y de repente que la persona, cuando hay casos que pudiésemos decir que allí hay hasta un delito, ¿verdad? Claro. Ángel, porque si tú buscas que una persona por una medio de una especie de depresión, vamos a decirlo así, incluso le estás induciendo, que tú lo nombraste, induciendo a que cambie que la persona cambie de mentalidad. Exacto, de que cambie su modo de pensar, y a lo mejor cambie o desvirtúe lo que puede ser un proceso del seguimiento del seguimiento del proceso penal como tal. Acaba de decir algo que me da concuerda con lo que te voy a decir. Hay personas que de repente lo hacen por burla. De repente una persona alguien le dio un golpe en la cara, y a un mismo amigo por burla llega y le dice, y pega duro, y lo hace como especie de una burla. ¿Qué trae eso? ¿Qué consecuencias trae eso? Le trae a la persona, si es si es débil de mente, aún más le trae esa cuenta regresiva, que uno no sabe cómo esa persona puede actuar. Otra de las cosas, de uno de los tips, que para saber que una persona puede cometer un suicidio, es que la persona habla mucho de eso, y cuando la persona ya ha intentado en contra de su vida, téngalo por seguro que esa persona ya anda buscando un medio para cometer un suicidio. Hay que, como acaba de decir, hay que tener buenos oídos y buena observación, como estamos hablando. Exacto, tenemos que tener una buena opción con él, una buena acción en el sentido de que no debemos rechazarlo. Si ya sabemos, tenemos que buscar la manera más inteligentemente de hablar con esa persona, no
busca la manera de aislar. de aislar, De ¿no? afrontar. Vamos a llegar y vamos a tratar de hablar con él, hacer que la persona tenga otro medio ambiente donde él no se sienta aislado solo, porque cuando la persona se aísla y está solo en X sitio, vienen todas aquellas cuentas regresivas. Ahí es donde está el detalle de la persona que necesita de este tipo de apoyo. Además, otra de las cosas que quiero tratar, disculpa, es que hay más suicidio de hombres que de mujeres. Se suicidan más los hombres que mujeres. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con la segunda parte del programa.